Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Una producción original de Red Vital. Hay historias que invitan a pensar que todo en la vida es posible. Una de estas historias inspiradora es la de Juan Pablo dos Santos, un joven que a pesar de perder sus piernas, no decae y sigue adelante. Que nosotros vamos a luchar por demostrarles que sí se puede salir adelante a pesar de no tener el dinero y a pesar de tener las cosas un poquito más difíciles que los demás. Vamos para adelante. ¿Grabando aquí? Ok, a la cuenta de 1, 2, 3. Mira, no sabes la emoción, en serio, Juan, mi compinche, que podamos estar aquí conversando. Bienvenido a Historias que Inspiran. Tú no sabes lo emocionado que está todo el equipo de que seas la primera persona de formar parte de todas estas historias que estamos preparando para toda la gente de Venezuela y el mundo que necesita conocer historias como la tuya. Así que me siento muy, pero muy complacido de que podamos estar aquí sentados frente a frente una vez más. El placer es mío de que me entrevistes tú y de que sea bueno para la empresa que me vio crecer como es Red Vital. No, y que además te quiere muchísimo. Juan es el consentido de Red Vital. Juan es como el pilar fundamental de la empresa, así que qué chévere que podamos entonces conversar contigo en esta oportunidad. Además, que cuando hablamos de ti, a veces uno dice, Juan Pablo tiene una historia de vida contundente y una vez se podría pensar en cuánto tiempo le ha pasado eso, pero es que apenas tiene 23 años de edad. Así es. Y en 23 años de edad tienes una historia que te ha ayudado a inspirar, que te ha ayudado a fortalecerte mucho a ti como persona, como profesional, y eso ha dado pie para que tú también puedas ayudar a muchas otras personas. Entonces, ¿tú cumples años cuándo? ¿En junio? ¿14 de junio? 14 de junio. 14 de junio. Pero hay otra fecha muy importante en tu vida porque es como tu renacer. El volver a llegar en este mundo en condiciones un poco diferentes, pero que las has asumido con la mayor entereza posible. Y esa fecha es el 8 de septiembre del año 2019, que es por donde arrancamos esta entrevista, encendemos el motor para que arranquemos desde el día del accidente. Juan, ¿qué fue lo que pasó ese día? Mira, ese día, bueno, sí, tal cual. Yo me monté en el carro, salía de cantar un cumpleaños feliz y prendí el carro, recuerdo abrochar el cinturón, prender las luces, iba acompañado por 2 personas y yo iba a divertirme, Leo, yo iba a disfrutar y A rumba. la vida me cambió. O sea, yo iba a ir a disfrutar con mis amigos, una rumba. Y a unos 5 minutos de haber salido, 3 motorizados en la autopista, yo iba por el carril del medio. Cuando veo el motorizado que iba en mi carril, que no llevaba luz, yo ya estaba a unos 20 metros, esquivo hacia la izquierda, me paso el canal rápido, y cuando ya estoy en el carril rápido, veo al otro motorizado que también está sin luz, y destino, casualidad, mi decisión fue volver a esquivar, no chocarlos. Gente me decía después del accidente, pero ¿por qué no te lo llevaste por el medio? Bueno, yo creo que todas las personas siempre tratamos de evitar algo, y más cuando es algo malo. ¿Y qué intuías tú de malo en ese momento? Bueno, yo no entendía que hacían 3 motos en la autopista sin luz, obstaculizando los carriles. Y bueno, lo que pensé fue en esquivar. El carro choca contra la defensa de metal. La defensa de metal entró por la puerta donde iba yo iba manejando, y el carro comenzó a dar vueltas. Básicamente el carro se convirtió en una licuadora con una cuchilla de metal por dentro y dando vueltas. Después de ese momento nada está muy claro en mi cabeza, aunque sí recuerdo breves momentos como que me ayudaran a salir del carro, que yo gritara por ayuda porque ni siquiera el carro quedó boca abajo y yo ni siquiera lograba desabrochar el cinturón. Gracias a Dios, Gabriele, que era una de las personas que me acompañaba, me saca del carro arrastrado como pudo, a la fuerza, y comienza a quitarse la ropa y a hacer torniquetes en mis piernas o en lo que quedaba de ellas. Claro, ¿esa persona tenía algún conocimiento de cómo operar en este tipo de casos de emergencia, de primeros auxilios, o sentido común lo llevó a reaccionar de esa manera? Yo creo que su mayor experiencia serían 2 temporadas de Grey's Anatomy, pero, o sea, nada. O
Yo no sabía nada de eso. De hecho, él dice que le tiene pánico a la sangre, que él ve sangre y se le revuelve el estómago. Pero mira los momentos de apuro cómo te llevan a veces a tomar decisiones que pueden ser importantes. Para poner de todas maneras a las personas en contexto, tú en ese momento estabas con la que era tu novia del momento y su hermano, tu cuñado. Así es. ¿Ok? Que fue el que te asistió y el que, digamos, tuvo la mayor capacidad de resolver en ese momento y tomar decisiones correctas. Sí, la valentía de tomar acción, no quedarte esperando por nadie ni llamar a una ambulancia a ver si llegaba o no llegaba, sino que él mismo empezó a resolver con lo que tenía. Ok, el trayecto desde que tuviste el accidente, Juan Pablo, hasta que llegaste al centro hospitalario, la clínica, el centro médico al que hayas llegado, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaron desde el sitio del accidente hasta ese sitio? Llaman por ayuda a las personas con las que estábamos cantando el cumpleaños. Nosotros estábamos como a unos 5 minutos de distancia. Mientras ellas llegan y todo esto, él iba haciendo los torniquetes y después, cuando llega la camioneta, me monta él mismo a la camioneta, él me carga. Yo en ese momento pesaba 110 kilos y esto es un chamo que mide 1,65. No sé de dónde sacó la fuerza, él mismo me levantó, me montó y fue todo el camino dándome cachetadas y me decía, no te puedes dormir, aguanta, ya vamos a llegar. Y yo lo único que repetía una y otra vez es, déjame tranquilo, que lo que quiero es descansar. Ok, ¿a qué te referías con ese déjame tranquilo, que quiero descansar? ¿Tú sentías que ibas a dormir una siesta? ¿O tú sientes que de alguna manera ya tú te estabas entregando al Yo siento que a pasar a otro plano? De cierta manera me estaba como entregando demasiado dolor, demasiada... Aparte estaba perdiendo demasiada sangre y estaba como atontado y él no paraba de hacerme preguntas y, o sea, como para que yo me mantuviera activo. Y yo creo que fueron como unos 20 minutos en que llegamos a la clínica. ¿Tu novia en ese momento en qué condiciones estaba? Ella iba igual en el carro hacia la clínica. O sea que ellos no resultaron afectados. Lesiones propias del impacto. Gracias a Dios, absolutamente nada. Ellos después obviamente fueron al médico y les mandaron un collarín por temas de prevención por algún daño que pudiera afectar su cervical, pero no tuvieron ninguna complicación. Juan, cada vez que pasas por el sitio del accidente, supongo que es inevitable no recordar y que no vengan a mente momentos que viviste justo en ese momento, como lo que has tenido que pasar en tu proceso de recuperación. Cada vez que pasas por ahí, ¿logras sentir algo que te desagrade? ¿Evitas pasar por esa zona, por ese punto de la autopista en la que tú sabes que fue el impacto? No, de hecho me gusta, o sea, por lo menos cada año, cada 8 de septiembre me gusta pasar por allí y recordarlo. Es súper raro que yo te lo diga, Leo, pero lo mejor que me ha pasado a mí en la vida es perder las 2 piernas. O sea, yo siento que mi vida, todo el aprendizaje que yo he logrado obtener, todas las cosas bonitas que han pasado, he encontrado un propósito, he logrado ayudar a otras personas y cambiar de cierta manera la vida de cientos de ellas. Y yo creo que quizás si eso no hubiese pasado, para dar un poco de explicación a lo tan absurdo que digo, es que probablemente yo seguiría haciendo lo mismo que hacía. Seguiría estudiando una carrera que no me gustaba, seguiría teniendo un trabajo que no me gustaba y básicamente haciendo lo mismo que hacen muchísimos jóvenes hoy, que es que hipotecan su vida por poder disfrutar los domingos. O sea, trabajo en algo que no me gusta, estudio algo que no me gusta, cumplo socialmente, pero bueno, eso me da una retribución económica que me permite estar bien. A ver, Juan, pasaron desde el momento en el que te despertaste, que fue un día, una madrugada a las 3 de la mañana, un momento que además no quería tu familia, o en este caso Teresa, que es tu mamá, que pasara porque quería estar en el momento en el que tú despertaras. En esas 3 horas de las 3 de la mañana en la que lograste despertar, ¿te diste cuenta de inmediato, sin necesidad de tener mucha explicación médica, que te faltaban las piernas? ¿Qué es lo que más venía a tu mente? ¿Venían pensamientos que podrían estar cargados de referencias, de odio, del por qué me está pasando esto? ¿O, por el contrario, tú sientes que tuviste aceptación a algo que ya sabías que había pasado y no tenía ningún otro tipo de solución? No, yo cuando me desperté, Leo, yo juraba que esto iba a ser como aquella vez cuando tenía 17 años que me rompí la rodilla, que iba a tener una solución. Cuando yo me despierto, lo que había en mí era odio, rabia, ira, muchísimas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto no le pasó a otro? ¿Por qué íbamos 3 personas en el carro y esto solo me pasó a mí? No, o sea, ¿por qué si yo soy una persona buena? ¿Por qué esto no le pasa a alguien malo? Y tenía algo en mi cabeza
que no se me salía, que era una frase de mi hermano diciéndome, estás bien. No sé por qué, recordaba cuando mi hermano entró a la terapia intensiva y me dijo, estás bien, lo importante es que estás vivo. Y yo decía, qué estupidez me está diciendo, o sea, ¿qué está bien aquí? Aquí no hay nada bien, no tengo mis piernas, o sea, ¿cómo va a ser mi vida ahora? Creo que somos especialistas en hacernos una película mucho más grande en la cabeza de la que es en la vida real, y yo en ese momento pensaba que más nunca iba a poder ir a una reunión con mis amigos, que más nunca iba a poder estudiar, que más nunca iba a poder salir de la casa de la misma manera, cómo iba a ir a una reunión familiar, cómo una mujer me iba a querer ahora. O sea, todo lo que te puedas imaginar, yo lo pensé en esas 3 horas. Creo que fueron las 3 horas más largas de mi vida. Y todas esas cosas que pensaste en esas 3 horas, las más largas de tu vida, han sido pensamientos que ya luego de unos años, y hablemos ya como que un momento más reciente, han podido venir a tu mente nuevamente. Porque los seres humanos estamos llenos de mucha fortaleza, pero también es normal tener debilidades. A veces también es normal que los seres humanos dudemos de ciertas capacidades para conseguir ciertos propósitos, ciertos objetivos, pero bueno, ahí es cuando uno también sabe como que activar el sentido común, activar todas las fortalezas que uno tiene para que esos malos pensamientos se vayan a un lado y seguir adelante en la vida. O sea, esos pensamientos ya una vez que lograste superarlos, bloqueados, más nunca, chao, te fuiste para la luna y no regresaste, o hay alguno de esos pensamientos que a veces vienen a ti normales, propios de cualquier ser humano. Sí, vuelven. Y aparte yo creo que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Y yo siento que cuando tú sientes que estás cumpliendo tu propósito de vida o alguno de ellos, te empiezas a conseguir con trabas y obstáculos en la vida. Es normal en cualquier campo que nos desarrollemos. Claro. Y ahí donde encuentras esos obstáculos es que te das cuenta si realmente eso es lo que quieres. Y bueno, una duda que puede venir frecuentemente o que haya venido frecuente, es el tema de cómo iba a ser yo para poder representar a una mujer. Si yo en verdad podía de cierta manera acompañarla en su vida sin ser una carga para ella. En el trabajo, llegar a cuestionarme si de verdad las personas me valoraban por lo que yo hacía o por mi manera de hacerlo, por la actitud que yo tenía ante la situación, por cómo lo había superado y por todo lo que había logrado, o si era más con compasión. Entonces han sido muchos trabajos internos de aprender a valorar lo que hago, de conocerme, de sentirme seguro, porque al final tú expresas lo que tú sientes. Y yo me di cuenta desde la clínica que las personas los primeros días me veían derrotado y me veían con lástima y con compasión por lo que yo transmitía. Eso era lo que yo tenía en la cabeza, que yo era una persona incapaz, que yo no iba a poder tener una vida normal nuevamente, que yo no iba a poder salir más nunca, que yo me iba a quedar encerrado en mi casa en una silla de ruedas, y eso era lo que yo transmitía. Cuando comencé a darme cuenta de esto y empecé a corregir muchas cosas y yo ya tenía otra actitud, ya mi actitud era cómo podemos hacer para conseguir unas prótesis, quién puede donarlas. La gente me veía de otra manera, pero era lo que yo transmitía. Claro, pero llega un momento en el que tú tienes que haber caído en cuenta, ok, ya, aquí lo que hay es que primero aceptar, esta es mi nueva realidad. ¿Y cuál crees tú que fue el clic para decir, ok, si es mi nueva realidad, lo voy a enfrentar con fortalezas para poder salir adelante y no tener que, bueno, echarte a llorar en una cama como lo pudiste haber hecho en los primeros días también normales propios del proceso por el que estabas pasando? ¿Cuándo crees que hubo ese clic para decir, epa, Juan Pablo, a pararnos, a ponernos de pie en este momento? Bueno, no fue ponernos de pie porque todavía no tenía pies. Bueno, no tan literal, pero ya sí. Luego vino el tema con las prótesis y se pudo. Mira, yo creo que fue como a los 10 días de estar hospitalizado, que la rabia me estaba como consumiendo. Yo hasta a las personas que entraban, yo, o sea, sentía algo por dentro que no te lo puedo explicar. Y yo me di cuenta que bastaba ya de preguntarme por qué a mí, cómo me vino a pasar esto, yo no me lo merezco. Y dije, o sea, este poco de preguntas no van a solucionar nada. Si yo consiga la respuesta de por qué me pasó esto a mí, no soluciona el tema de que yo tenga piernas. Y haber perdido las piernas no es algo que se va a solucionar, Leo. O sea, no voy a tener piernas por lo que quede de mi vida. O sea, ni que yo meta las piernas en abono me van a crecer. O sea, no hay una solución para no tener piernas. Después hay ciertos artículos como unas prótesis que te pueden devolver un poco la normalidad en tu vida. Puedes tener una silla de ruedas, todos los implementos necesarios para vivir con mayor comodidad. Pero es algo que simplemente tienes que aceptar. Y hasta que no lo aceptes no vas a vivir en paz contigo mismo. Y yo creo que como a los 10 días fue que me di cuenta de esto.
Pero tampoco fue que hubo un switch ahí que yo dije, bueno, ahora feliz con esta condición. Sino que bueno, fue un proceso muy largo, me di cuenta que había muchísimas cosas que sí podía hacer y que sobre todo lo que más tenía que trabajar era mi actitud. ¿Y qué crees tú que te ayudaba en ese proceso a mejorar la actitud? Psicólogo, hablar con tu mamá, hablar con tu novia, hablar con los panas. En la vida a veces uno puede ser muy callado, pero siempre uno tiene ciertos confidentes o personas a las que uno le agradece la compañía, a las que uno les agradece el consejo, a las que uno les toma en cuenta la palabra para tratar de aplicarlo en la vida. ¿Con quiénes te sentías tú sanado cuando te conversabas y que te ayudaba a tomar decisiones correctas? Mira, yo creo que la compañía me ayudó muchísimo. Todos de una manera diferente, pero todos me hacían como recuperar o pegar uno de esos pedazos que tenía roto. Con mi mamá, con mis familiares. El primer día que pude hablar con mi primito, que es súper cercano, y pude explicarle qué era lo que me había pasado. Mis amigos, o sea, todos. Yo siento que con cada uno era una conversación diferente. Bueno, yo me recuerdo un amigo que entró a la habitación y me mostró una modelo con prótesis. Y él me decía, yo vi a esta mujer y no puedo creer lo espectacular que es. Y te apuesto que como yo, muchísimas personas ven no solo su belleza física, sino lo increíble que es que ella pueda transmitir esa belleza a pesar de haber sufrido algo tan trágico como haber perdido una pierna. Tú no te quisieras convertir en una de estas personas. Entonces yo, viendo ejemplos de otras personas que habían sufrido cosas muy graves en su vida, darme cuenta que yo no era el pobrecito. O sea, hay miles de personas en el mundo que no tienen brazos, que no tienen piernas. Hay personas sin brazos y sin piernas. Y viendo esos testimonios, dije, si otros lo hacen, yo también puedo. Y entre esas personas que inspiran, o entre esas historias que inspiran, te encontraste a esta chica, ¿no? A la que tú dices, la que te mostraron en redes sociales. Sí. O sea, ¿la llegaste a conocer? Paola Antonini, sí. ¿Sí? Fue por ella que yo termino haciendo mis prótesis en Brasil. Ok, y luego has sabido de algunas historias para las que esto ha sido como el pie de inspiración para poder superar el caso. Yo tengo claro el de la candidata al Miss Universo colombiana que estuvo en el Miss Universo en el 2012, Daniela Álvarez. Daniela Álvarez. Leo, una de las personas que más me ha ayudado en esta carrera que he tenido en redes sociales, en televisión, ha sido Daniela Álvarez. Y todo comienza porque yo de cierta manera fui inspiración para su proceso de rehabilitación y su proceso de adaptación, de aceptación. Y después ella me invita a una entrevista en Miami y nos conocimos ahí, hicimos una serie de cosas juntas. Y eso siento que fue un antes y después en mi carrera, porque ella después de que le pasó lo que le pasó y por cómo lo asumió, también tuvo un antes y después en su carrera increíble. ¿Cuánto tiempo pasó después del accidente, Juan, para que tomaran la iniciativa de también trabajar en la Fundación Juan Pablo dos Santos y ayudar a otras personas? Casi un año después. ¿Iniciativa propia o algunas personas te lo fueron aconsejando? Mira, yo participé en un concurso de belleza, en Mr. Supranational, y en este concurso... Yo fui jurado en una etapa, yo recuerdo. Sí, tú claro. me evaluaste y me dijiste que después me pusiste puntuación bajita, por eso no gané por Leo. Y así fue. Allí me ponían que tenía que hacer un proyecto social. Cuando yo empiezo a ver qué podía hacer yo como un proyecto social, empiezo a hablar con... vivimos en un país donde la verdad es que hay muchas personas que les cuesta conseguir comida, entonces quizás... Pero dije, ¿por qué no hacer algo que yo sienta? Algo que yo haya vivido y que en verdad yo sepa lo que se siente no tenerlo, lo que cuesta conseguirlo. Y desarrollé un proyecto donde yo planteaba hacer una fundación en la que se dotara de implementos protésicos y artículos a personas con discapacidad, con movilidad reducida. De hecho, esa organización se dijo que me iba a apoyar, bueno, después no sucedió, pero me quedo de ese proyecto. Y digo que fue lo más bonito de esa experiencia, porque después empezó un niño de 21 años a querer hacer una fundación sin saber cómo. Y bueno, a los golpes, hoy en día hemos ayudado a más de 25 personas y más de 25 personas con prótesis, aparte de todas las sillas de ruedas, muletas, andaderas. Creo que la fundación ha sido una de las cosas que más me ha enseñado y más me ha dado. Yo comencé esto pensando que yo le podía dar demasiadas cosas a la gente
Y la verdad es que yo siento que mi aprendizaje como persona, como ser humano, lograr sentir esa empatía por otra persona que a pesar de no sentir su dolor, lo sientes tan de cerca. ¿Algún caso en particular que te haya marcado, Juan, de todos los que has tenido de cerca gracias a la fundación? Yo creo que Que atesores, que tú digas, ¿cómo abrazo yo el haber podido hacer esta ayuda con la fundación? el primero por las condiciones en las que se dio. Todavía yo ni siquiera tenía un nombre para la fundación, no sabía bien lo que quería hacer. Y en esa búsqueda y en ese intento de ayudar, posteé la foto de un niño que le faltaban sus 2 piernitas, tenía solo como unos 6 centímetros en cada fémur y él tenía una cuenta de banco así escrita en un papel blanco. Yo lo publiqué en mi Instagram tratando de ayudarle y me contactan a mi teléfono unas 2 horas después y me dicen, mira, somos una organización que nos encargamos de ayudar personas, pero lo único que pedimos es permanecer en el anonimato. Si tú quieres asumir este reto con nosotros, tienes que ser la cara de esto, contactar a este niño, traerlo a Caracas, llevarlo a las ortopedias para que comiencen a hacerle sus exámenes y tengamos un presupuesto para poder pagar su caso. O sea, que se repetía la historia. Se repetía la historia de cómo yo conseguí mis prótesis. Claro, porque para las personas que no saben, Juan Pablo consiguió las prótesis de la misma manera, también por una llamada anónima, por un donante anónimo que lo hizo a través de Luis Olavarrieta, reconocido periodista venezolano, y esa persona hasta el sol de hoy tú no sabes quién es, Hasta ¿verdad? el sol de hoy no sé. Entonces yo dije... ¿Te da curiosidad, Juan? Un poco, pero a la vez me gusta la intriga. Ok. Porque yo digo siempre que, por lo menos cuando voy a una conferencia o cuando estoy haciendo algo que me gusta, o sea, quiero hacerlo lo mejor posible porque quizás esa persona está hoy aquí. Ujú. Y siempre quiero que esa persona esté donde esté orgullosa de lo que estoy haciendo. Porque bueno, creo que tienen una capacidad y un entendimiento en otro ¿Y nivel. has sospechado de alguien en algún momento de por dónde podría venir? Nunca. Y también he como que bloqueado esa pregunta de mi mente porque al final sería suponer demasiadas cosas de las que no puedo Podría estar no tener seguro. sentido. Ok, retomamos entonces y nos devolvemos con la respuesta de la primera donación que hiciste. Bueno, este niño a las 2 semanas ya estaba su presupuesto aprobado, se vino a Caracas, estuvo 6 meses en rehabilitación aquí en Caracas. La historia de este niño es que por su condición había dejado de usar las prótesis que tenía, que ya no funcionaban, las tenía desde hace muchísimos años, también habían sido donadas por un instituto aquí en Venezuela, y este niño se negaba a usar una silla de ruedas para ir al colegio, entonces iba al colegio gateando. En el colegio empezaron los niños a hacer chistes y bromas de mal gusto hacia él ya ni siquiera quería ir al colegio. Básicamente este niño estaba encerrado en su casa, siendo protegido por su familia, y es ahí donde voy. O sea, ¿qué iba a ser la vida de este niño? O sea, ¿cómo ¿Y sientes que lo están sobreprotegiendo como para qué? ¿Para no exponerlo al mundo? Sí, ¿Sentir que era objeto de burla? a la realidad, Leo? A O la sea, porque realidad. no es fácil ser diferente, y un niño que no entiende la capacidad no tiene la capacidad todavía de responder esas preguntas que hay en su cabeza, de por qué mi primo está saltando y yo no, por qué mi hermano sale todas las tardes a correr y a jugar fútbol y yo no puedo. Entonces, ese niño terminó su proceso de rehabilitación, que fue complicado, que le costó muchísimo trabajo, pero hoy en día es un niño que camina, que se divierte, que de cierta manera recuperó la normalidad en su vida, va al colegio y se para en la foto de final de año igual que todos sus compañeros. Entonces, de cierta manera, es cambiarle la vida a una persona. Sí, de repente no es cambiar el mundo, pero sí es cambiarle el mundo a una persona. Exactamente. A ver, y en tu caso, ¿cuál crees que ha sido la dificultad más grande a la que te has enfrentado luego del accidente y que también hayas superado? Mira, no sabría... no- O sea, por ejemplo, tú que eres una persona que siempre luce bien, ¿no? O sea, Juan Pablo dos Santos es una referencia de un chico que es atractivo, Un sex symbol. de un sex symbol, que además monta fotos, mira, has participado en concursos de belleza, has sido imagen de campañas importantes, te muestras en las redes sociales como un hombre que se preocupa por lucir bien, ¿no? Por estar siempre en forma, por vestirse bien. ¿Te pasó de repente que las primeras idas, por ejemplo, a la playa, no querías a lo mejor exponerte Sí, Leo, y de hecho... de la manera en la que ya estabas enfrentando el mundo? Por lo menos, ir a la playa con prótesis es horrible. O
O sea, porque la arena empieza a entrar por aquí, por los liners, por los silicones de las prótesis, y te empieza como a raspar la piel. Y yo no me atrevía, ni por lo más incómodo que estuviera, a quitármelas. Y la verdad es que hoy en día yo voy a la playa y lo primero que hago es sacarme las prótesis y quedarme, o sea, así como Dios me trajo, bueno, no como Dios me trajo al mundo, Bueno, pero con tu tanga. como me dejó el accidente. Claro. Y es lo más cómodo del mundo. Pero hoy en día, o sea, ya no me da pena que el del lado me mire, que el del lado me pregunte. Y al comienzo, Leo, yo jugaba mucho las miradas de las personas. Yo decía, lo que pasa es que entro a un lugar y todo el mundo me mira. Y una vez un amigo me dijo, ¿tú te has preocupado por preguntarle a alguna de esas personas que te mira por qué se te quedó viendo? Y yo le dije, no. Y él me dijo, hazlo algún día. Y me tomé el atrevimiento de hacerlo un par de veces. Y siempre fue, qué arrecho la seguridad con la que estás, qué arrecho que hoy yo me estaba quejando por tal cosa y te vi entrar y dije, qué malagradecido soy con mi vida. Porque Leo, mi condición es demasiado notoria y siento que al final todos tenemos condiciones, pero muchos la llevan por dentro. Puede ser la muerte de un familiar, puede ser una enfermedad grave que estés viviendo, puede ser una depresión y la llevas por dentro, nadie te pregunta. En cambio, cuando tienes algo tan notorio, todo el mundo lo puede ver. Sí, es perceptible al ojo. Exactamente, por eso yo creo que una de las ventajas que tengo es que yo puedo dar una lección, una motivación para alguna persona sin hablar, o sea, simplemente estando en un lugar, haciendo algo. Hay gente que se me ha acercado en el gimnasio y me dice, yo te vi entrenando hoy con tantas ganas y dije, no puede ser que tú seas tan flojo y no quieras montarte en la caminadora 20 minutos, cuando ese chamo no puede hacer caminadora. Cuando se te acerca un niño que podría tener una lectura diferente, porque si te acerca un adulto, podrías suponer cosas, pero cuando se te acerca un niño que podría no tener la historia y no saber o no poder entender el que tus piernas sean así, ¿cuál es la respuesta? Se te acerca un niño y te dice ¿por qué las tienes así? Sí, cuando pasa eso con los niños es maravilloso porque ellos no tienen ningún tipo de filtro. Entonces, ¿por qué tú no tienes piernas? O la otra pregunta es, ¿por qué tus piernas son de metal? Entonces de uno empiezo a... O sea, yo lo imagino en mí y yo te veo y yo pensaría, este es como un superhéroe, lo sacaron de una película de superhéroes, Iron Man. Muchos tienen como miedo, entonces yo juego mucho con los niños a hacer que... entonces empiezan como a alejarse y después como que me río y empiezo a jugar con ellos y la manera correcta para ti de poder abordar a un niño y explicarle, bueno, que hay personas que pueden tener prótesis, ¿es cuál? Siempre lo que les digo es, mira, lo que pasó fue que yo perdí mis piernas y para poder solucionarlo y poder caminar como tú, me pusieron estas piernas de metal. Yo no tengo unas piernas de carne y hueso como las tuyas, sino que las mías son de metal porque perdí las que eran mías de carne y hueso. O sea, mostrarles el problema y la solución sin mucha explicación y sin decirles que, bueno, que hubo una amputación y nada que un niño no vaya a entender. Pero sí me molesta mucho cuando los padres tratan de evitar que el niño pregunte. O sea, porque para mí ahí está la inclusión. O sea, que un niño desde pequeño puede entender que hay personas diferentes. Que un niño desde pequeño puede entender que lo normal es tener piernas, pero hay personas que no las tienen. Incluso a veces porque no nacen. Exactamente. O porque nacen sin piernas. Nacen sin piernas. Con una malformación congénica y tuvieron que amputarlos. Entonces creo que es muy valioso los padres que permiten que el niño sea niño y se acerque y pregunte lo que se le ocurra. A ver, Juan Pablo, siempre hemos tenido relación muy cercana contigo desde la marca, ¿no? En Red Vital, de hecho, eres una pieza fundamental y muy importante en Red Vital. A ti particularmente, ¿qué te conecta con Red Vital? Yo siento que de cierta manera vivimos buscando lo mismo y es vivir saludable. Una de las cosas que más me mortifican hoy en día y en la que sigo trabajando es que siempre tengo la pregunta de hasta cuándo mi cuerpo va a funcionar bien. O sea, hasta cuándo Juan Pablo se va a poder montar en las prótesis y caminar con normalidad. Porque hay días que duele, porque hay días que molesta la rodilla. El fisioterapeuta me ha dicho que hay un mayor desgaste en mis rodillas y en mi cadera que el de una persona de 23 años. Y la única respuesta que yo consigo a esto, Leo, es prepararme para que mi cuerpo siempre esté mejor, esté fuerte y esté saludable. Y esto es cuidándote.
O sea, cuidándote, entendiendo cuándo decir ya no más, entendiendo qué son las cosas que tienes que comer, entender qué día tienes que descansar y qué día tienes que ponerte el medicamento correcto, qué día tienes que tomar la pastilla, hacer los tratamientos con seriedad. Entonces yo siento que de cierta manera los dos buscamos lo mismo. Ellos buscan hacer que las personas vivan saludable y yo lucho demasiado por vivir saludable para que mi cuerpo dure en óptimas condiciones el mayor tiempo posible. Y aparte es una de las principales cosas que comunico por mis redes sociales. Porque, por ejemplo, eso que tú hablabas hoy de que te gusta verte bien. Yo creo que a la mayoría de las personas les gusta verse bien, pero muchas personas no están dispuestas o no toman la decisión de hacer lo necesario para verse bien. Porque tú, Leo, que llevas toda tu vida viéndote bien y también porque tu trabajo de cierta manera lo amerita, sabes que implica un esfuerzo. Muchas veces nosotros salimos y quisiéramos comernos una hamburguesa, pero no, tomas la decisión de decir, mira, no, el domingo yo me voy a ir a comer una hamburguesa. Hoy me voy a pedir mi ensalada, hoy voy a pedir mi pollo con mi arroz. Entonces es tomar la decisión de hacer ciertos esfuerzos y ciertos sacrificios porque sabes que es lo que tu cuerpo necesita. Yo creo que si por la vida vamos dándonos todos los gustos que queremos, nunca vamos a lograr nada. Porque a veces nosotros nos paramos y el gusto que nos quisiéramos dar es no levantarnos de la cama y quedarnos viendo películas. ¿Y qué pasaría con tu trabajo? Si tú te dieras los gustos siempre en todas las áreas de tu vida, serías un fracaso como persona. A ver, y cuando vas a cualquiera de las sedes de Red Vital, ¿qué tipo de elementos o de instrumentos que hay en cualquiera de las tiendas son útiles para ti, Juan? Mira, Leo, yo cuando entro, porque uno siempre te ve con las prótesis, pero a veces andas con silla de ruedas y yo he visto que no tienes una sola silla de ruedas, tienes no sé cuántas tendrás. Pero cuando yo entro a Red Vital siempre veo el estante en donde hay muchas sillas de ruedas y uno dice, o por lo menos yo digo, uno es muy ignorante en cuanto al tema, porque uno piensa que una silla de ruedas es una silla de ruedas genérica y no, hay diferentes tipos de sillas de ruedas. O sea, depende de la ocasión, qué tipo de silla te funciona a ti, en algún momento te funcionaría más una andadera, más un bastón. O sea, en Red Vital, ¿qué elementos o qué mercancía puede ser útil para una persona con tu condición? Es increíble porque cuando entras a Red Vital lo primero que ves es la pared de sillas de ruedas. Y yo siempre me quedo por lo menos unos 10 minutos aprendiendo. Porque, o sea, cada día, hace poco, la última vez que fui a Red Vital, hace unos 15 días, entendí que es diferente la silla de ruedas para hacer ejercicio que, por ejemplo, la silla de ruedas específica para hacer tenis. ¿Por qué? Porque la silla de ruedas específica para hacer tenis, adaptado para una persona con discapacidad, tiene una ruedita atrás que hace que nunca te vayas hacia atrás. Así te inclines, nunca vas a tener la posibilidad de voltearte hacia atrás, porque esa ruedita te aguanta como si fuera una especie de trípode. Entonces, aprendo muchísimo y aparte la mayoría de los artículos que están ahí los usé. Por lo menos en mi proceso para poder caminar, yo usé bastones, usé andaderas, usé muletas. Tienen toda la exhibición de las barandas que se necesitan para adaptar los baños, que aparte de ser tan necesarias para mí, veo que son tan necesarias en nuestro país. A la mayoría de los baños que vamos no están. Y por lo menos si en tu empresa hay un solo baño, deberías tener esas barandas para que una persona con discapacidad, con movilidad reducida o hasta un anciano pueda sentarse con comodidad en la poseta. A ver, Juan, ¿qué sientes que te falta por hacer desde el punto de vista comunicacional a donde quieras llegar con la fundación? O sea, ¿hay como algo que tú digas, me encantaría de corazón que esto pudiese pasar? Que lo tengas en mente. Mira, Leo, yo creo que terminar de derrumbar la creencia de que las personas con discapacidad no pueden lograr cosas o que tienen una vida demasiado difícil, pero también encontrar soluciones para ello, porque yo sé que es demasiado difícil cuando no cuentas con los recursos, cuando no hay alguien que te apoye, y yo quisiera terminar de consolidar mi fundación con muchísimas herramientas más, primero para que funcione sin mí, y después para que pueda darle muchísimas más herramientas a las personas con discapacidad, y no solo cosas, Leo, no es solo darte unas prótesis, no es solo darte una silla de ruedas, porque hay personas que lo que les falta son las ganas de mover esas prótesis y de echar para adelante con esa silla de ruedas. Entonces hay mucho más trabajo que solo lograr eso. Después está el tema psicológico de esas personas, que esas personas puedan ver lugares donde es posible que ellos ejerzan su profesión, donde hay lugares que sea posible de que ellos jueguen. O sea,
¿Cómo yo le explico a un niño que lo va a poder tener una infancia normal cuando en la ciudad no hay un parque para niños con discapacidad o un parque que los acepte? No solo que tenga rampas, sino que tenga juegos para ellos. Entonces, es ir creando herramientas con lo que tenemos. A mí no me gusta enfocarme en lo que falta, sino con lo que tenemos, qué podemos hacer y qué podemos enseñarle a estos niños, cómo tienen que tener su mentalidad para que puedan tener una infancia feliz a pesar de no tener todas las condiciones dadas. Juan, en estos casi 4 años desde el accidente hasta el día de hoy, en el momento en el que estamos haciendo la entrevista, fíjate que hablas de la salud mental y de la ayuda también psicológica. ¿La has tenido? ¿Ha venido acompañado de ayuda psicológica? Sí, el proceso. Ha sido muy de raticos. Intermitente. Por lo menos cuando ahí estuve en la clínica, tuve unas 3 terapias psicológicas. De hecho, le pedí a mi mamá que no quería verme más con el psicólogo, que de hecho de cierta manera me incomodaba la manera como lo hacía, pero quizás fue que no sentí feeling con ese psicólogo que fue allí. Pero sí después como que he consultado varias veces porque siempre creo que tenemos cosas que revisar. Creo que todas las personas... Todos los seres humanos, independientemente de que algunas sombras tengan movilidad reducida y otras no. O sea, todos los seres humanos siempre. Y creo que lo mejor y lo más sabio es que puedas identificar cuáles son tus sombras, porque si las tienes identificadas, puedes empezar a controlarlas y a trabajar en ellas. Si crees que tú eres una persona, que eres un ángel y que todo está bien en ti, créeme que van a empezar a salir esas cosas y si no empiezas a dominarlas, puedes terminar en etapas de la vida muy complicadas, depresiones, porque creo que en cualquier momento de la vida todos necesitamos ayuda, todos necesitamos consultar con alguien, acudir a un especialista y yo siempre trato por las redes sociales de normalizar el tema de ir al psicólogo, es decir, quiero ir al psicólogo. Juan, y con todas las herramientas que tú has adquirido durante estos años, bien sea por el apoyo que has tenido familiar, por alguna ayuda psicológica, ¿qué le dices a las personas que en este momento podrían estar pasando por un momento difícil y no están entendiendo y no están encontrando la respuesta, así como tú no lo tuviste en ese momento, a lo que pueden estar pasando? Mira, Leo, yo te hablaría de la actitud, que creo que es lo que más me ha funcionado a mí y en mi experiencia siento que fue el factor diferencial para de un momento muy malo sacar cosas muy buenas. Y es que entendamos que nosotros no controlamos muchísimas cosas de la vida. Nosotros no controlamos sufrir una enfermedad tan grave como el cáncer, perder un familiar que amamos, perder las 2 piernas. Lo que sí controlamos después de eso es la actitud con que empezamos a enfrentarlo, las cosas que empezamos a hacer con lo que tenemos. No quedarnos enfrascados en todo lo que nos falta para lograr eso que queremos, sino aprovechar todo lo que tenemos. Es increíble, pero con lo poco que creemos que tenemos podemos hacer cosas increíbles, pero hay que tomar acción y hay que empezar a poner buena disposición ante esas cosas para que se empiecen a dar y sería que comencemos a hacer las cosas que nos gustan. Y sin ser muy fantasiosos, porque no me gusta que esto se malentienda y sea deja tu trabajo y comienza a hacer lo que te gusta, que es pintar. Porque sabemos que muchas veces tenemos que trabajar en algo que no nos gusta mucho, pero nos da para vivir. Pero sí tienes que sacar un cachito de tiempo, un poquito, para que empieces a hacer eso que te gusta, eso que te apasiona y que probablemente algún día personas puedan pagarte por hacer lo que te gusta. Mira, Juan, gracias por tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Eres lo máximo. Tú sabes que yo te Tú quiero lo eres, Ley. muchísimo y eres sin duda una historia que inspira a las personas que estamos cerca de ti y a las personas que también, afortunadamente, gracias a la tecnología, el maravilloso mundo 2.0, se pueden acercar a ti por las vías de comunicación que tienes, que Instagram, TikTok y cualquier otra red social que pueda salir, y también aprovechando acá las de Red Vital. Así que, bueno, a seguir trabajando por eso. Gracias, Leito. Sabes que te quiero. Yo te quiero a ti. Mira, yo he aprendido muchas cosas de Juan Pablo, el valor de la valentía, la dedicación con su trabajo, pero para resumírtelo en una sola palabra, lo que yo he aprendido de Juan Pablo es el valor de la independencia. A pesar de la condición que tiene, él siempre desde el día 1 que empezó a caminar con sus prótesis quiso ser independiente. Yo sentía mucho miedo al inicio, pero después lo veía tan seguro, con tanta seguridad y tan firme de ser independiente, que te juro que empecé a aplicar eso a mi vida, porque a veces me costaba un poco ir sola a algún lugar y verlo a él tan independiente, tan desenvuelto. Yo pensé, ¿cuál es mi límite de ir sola y de desenvolverme sola, hacer mis cosas, vivir sola, estar sola? O sea, el valor de la independencia es muy alto porque puedes hacer básicamente lo que quieres y lo que te hace feliz.
Hoy 20 de mayo vamos a realizar las cirugías con pacientes con osteogénesis imperfecta, donde vamos a hacer correcciones de deformidades angulares en este momento. ¿Cuál es el problema con los pacientes con osteogénesis imperfecta? Su fragilidad ósea, su problema es incorporarlos a sus actividades diarias por las fracturas frecuentes que ocurren. Con este tipo de cirugías podemos ayudarlos a restablecer su alineación de sus huesos, poderlos ayudar a caminar y mejorar esto. Sin duda alguna, estos niños son historias.